Bienvenidos al Festival Virtual del Día de la Narración Oral, Voz y Cuento, Arte al Narrar. Él es Roberto y llegamos al último videocuento del festival. ¡Vamos! Cuentan los que cuentan que hace muchos años las abuelas le contaban cuentos a los nietos y a las nietas, por supuesto. Así fue como iba pasando el tiempo y los chicos a la noche se dormían con los cuentos de las abuelas. Hasta que una noche, cuando las abuelas dormían, apareció el duende Brinca-Tablón, que es muy pícaro y ladrón, y con una varita fue abuela por abuela mientras dormían y les fue tomando los cuentos de su memoria y los ponía en una bolsa y volaba de casa en casa. Cuando terminó casi al amanecer, voló a su tronco en el medio del bosque y ahí, en una almohada que descosió y vació, empezó a llenarla de cuentos. En un rincón ponía los cuentos de terror, en otro ponía los cuentos de aventura, en otro los cuentos de hadas, en otro los cuentos de fantasías. Luego la cosió, se metió en la cama y se acomodó. Entonces, cuando quería escuchar cuentos de terror, ponía la cabeza de un lado de la almohada. Cuando quería escuchar cuentos de hada, del otro. Y así se dormía, escuchando cuentos que había robado a las abuelas. Mientras tanto, los nenes y las nenas les decían: abuela, contame un cuento. Y la abuela decía: no me acuerdo. Es como que se me borraron los cuentos de la cabeza. El duende estaba fascinado escuchando cuentos, tal es así que no salía de la cama. No limpiaba su tronco, no abría las puertas, no ventilaba. Y llegaron las polillas. Sí, las polillas, esas maripositas que vuelan. Y se comieron las cortinas. Y se comieron el mantel de la mesa. Y los almohadones. Y los bordes de las almohadas. Y cuando se comieron el borde de la almohada del duende Brinca-Tablón, que es muy pícaro y ladrón, los cuentos salieron volando despavoridos a la cabeza de las abuelas. Y así fue como recuperaron la memoria. Pero todas hicieron lo mismo. Llamaron a su nieta o a su nieto más grande y le pidieron que escribiese los cuentos que ella le iban a dictar. Y así pasaron de su cabeza a cuadernos. Y así se crearon los libros de cuentos, para que nunca más las abuelas pierdan la memoria.